Libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 27 esta noche. Salmo 27. Versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la calma. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguarda en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. El Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor. 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Padre, tomamos esta escritura, Dios, para suplicar tu bondad y tu benevolencia, y puedas hablar a nuestro corazón palabras buenas, palabras de ánimo, palabras que nos hagan volver a ti cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Este es un salmo muy conocido, muy leído, pero no sé hasta dónde logramos captar la enseñanza fundamental que Él tiene para nosotros. Y es lo que esta noche, ojalá el Señor nos deje en claro, a fin de poder poner el corazón en Él y solamente en Él.
El Salmo tiene dos tónicas completamente distintas, tanto que los estudiosos han pensado que son dos salmos distintos, porque tiene dos tonos. Del versículo 1 al versículo 6 bien podría formar un solo salmo, porque la manera de estos versículos es una declaración solemne de confianza absoluta en Dios. Pareciera que el salmista está descansando firmemente en Dios. Pero luego que ha cerrado en el versículo 6 esa nota de confianza, el versículo 7 al 13 cambia de tonalidad y ya no es una declaración sino una súplica. Ya es pedirle a Dios su asistencia en medio de las acechanzas de los enemigos. Sin embargo, aunque sean dos tónicas completamente distintas, el salmo está unido por palabras comunes. En ambas partes, como ustedes lo podrán ir leyendo y lo iremos viendo, existen palabras comunes en ambos bloques, del 1 al 6 y del 7 al 13. Existen términos sinónimos, los enemigos, por ejemplo. Hay palabras comunes en ambos bloques. En ambos bloques, tanto en la declaración solemne de confianza como en la súplica, aparecen los enemigos, aparece la búsqueda de Dios, aparecen los miedos, aparece el Señor como el que libra de todos los enemigos. Entonces, ¿a qué viene el hecho de que en el mismo salmo tengamos una declaración de confianza y a la vez tengamos una oración, una súplica? La primera parte son afirmaciones de la confianza del salmista, y en la segunda parte, oye, Señor, mi voz, es la súplica, es la oración. Digamos que la razón fundamental que nos da el Salmo, la enseñanza que nos da, es que nosotros podemos llegar a confundirnos en la vida espiritual, y de hecho no solo le ha pasado a Israel, no solo le ha pasado a muchos hombres en la Biblia, sino que con toda seguridad en algún momento nos ha acontecido a nosotros, y alguno puede estarse en esa equivocación ahora. Y es que del 1 al 6 el salmista, si bien declara una confianza en el Señor, pero el énfasis de lo que él busca, el énfasis de lo que él quiere es la casa del Señor. El peso que recae del 1 al 6, y usted mire la manera en que va a mencionarse constantemente esa misma idea. Versículo 4: una cosa le pido al Señor y es lo que le persigo, lo que busco. Y sería mejor traducir lo busco porque es un verbo común a ambas partes. En la primera parte, lo que el salmista busca es la casa del Señor. Y hay 4 palabras para enfatizar la misma idea: la casa del Señor. Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo. 4 maneras de hablar de la misma idea, la casa del Señor. Aunque no estaba todavía en tiempos de David el templo como tal, pero estaba el lugar del tabernáculo que él había dedicado para consagrar a Dios y alabar su nombre. Y digamos que esta primera parte, el peso de la espiritualidad de David recae en el templo. El templo, el tabernáculo, la morada,
la casa del Señor. Ahí recae ese énfasis. Es como que por un momento el salmista se siente seguro porque va al templo, porque puede entrar, puede servir, puede sacrificar y puede hacer muchas cosas que van en la lógica del templo. Y conocemos la historia de cómo David le da al templo una importancia enorme. Lo vamos a leer en un par de textos. Pero en la segunda parte, que va del 7 en adelante, David ya no va a hablar del templo, ya no va a hablar de la morada, del tabernáculo, de la casa. Hoy va a hablar del rostro de Dios. Y es que en esta segunda parte el salmista nos quiere llevar a la comprensión que a veces podemos engañarnos con una espiritualidad religiosa basada en los quehaceres cotidianos del templo y descuidar el rostro de Dios. Y que podemos entrar en la dinámica del templo y sentirnos seguros de alguna manera. Y pensar que estar en las cosas de Dios nos puede dar cierta confianza o cierta seguridad en medio de la adversidad. Sin embargo, David pasa a otro tono al cual nos traslada, nos empuja y nos quiere enseñar, nos quiere decir, nos quiere desafiar a entender que por mucho que estemos en las cosas de la casa del Señor, por mucho que estemos en los asuntos del tabernáculo, nada, ni siquiera la casa de Dios sustituye a Dios. Que es necesario no solo buscar la casa de Dios, sino subir de nivel en nuestra espiritualidad y reconocer que nuestra verdadera confianza, nuestra verdadera seguridad es elevar mi búsqueda y buscar el rostro de Dios. Es como que le pusiéramos a este salmo: ¿dónde está mi seguridad? ¿En el templo de Dios o en el Dios del templo? ¿Me entienden esto, hermanitos? Y David no quiere que nos quedemos en una seguridad religiosa de el templo de Dios, sino que podamos escalar hacia una espiritualidad en la que mantengamos una comunión con el Dios del templo, porque corremos el riesgo de quedarnos en una religiosidad del templo de Dios y olvidar al Dios del templo. ¿Me entienden? ¿Me escuchan, hermanitos? ¿Cuántos podemos estar aquí, pero de verdad amanecimos con Dios? ¿De verdad despertamos con Dios? ¿De verdad hemos hablado con Dios? ¿De verdad hablamos con Dios? ¿Cuántas veces nuestras preocupaciones son bien religiosas? Y algunos pues ni eso ya. Pueda que nos esforcemos por estar temprano en el templo, por venir bien vestidos como lo requiere el protocolo del ministerio y poder cumplir las tareas. Y eso que ya algunos ni eso, hermanitos. Vienen a la hora que les da la gana. Y no es porque no tengan tiempo, sino porque tienen otras prioridades. Si los que vienen a tiempo y buscan cumplir sus responsabilidades, no hemos llegado todavía al punto, imagínense los otros, están más arrastrados, ya parecen más del mundo que de Dios. Y no es que debemos descuidar las cosas del templo, pero sería infructuoso para una sana espiritualidad. Y sería estéril para
para una vida cristiana victoriosa, quedarnos nada más en una espiritualidad del templo. Tenemos que subir a una espiritualidad del rostro de Dios. Anhelar esa visión misma de Dios. Caminar con Dios, mirar a Dios. Y Moisés lo entendió perfectamente. Acompáñenme al Éxodo. Hay un momento en la vida de Moisés en que él reconoce y dice Éxodo 33, versículo 9, 33:9 de Éxodo. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Pero aquí viene una dimensión distinta, porque hasta aquí es adoraban al Señor, que son los primeros 6 versículos. Lo que desea el salmista, estar en la casa y adorar. Y yo me imagino, y los que ni adoran, Dios mío, tienen todavía problemas más serios. Pero ahora viene otra dimensión, que es la de Moisés. Y hablaba el Señor con Moisés, ¿cómo? Cara a cara. ¿Cómo? Quien habla con un amigo. Esto es lo que hemos recibido en Cristo Jesús. La posibilidad no solo de adorarle como el pueblo, sino de entrar al lugar santísimo y hablar cara a cara con Dios. Eso es lo que provocó la sangre de Cristo. El rompimiento de todo impedimento que me negaba el acceso directo a Dios y hablar cara a cara como amigos. Adorarle como Dios, sí. Y esa es la fase del templo, de la liturgia, el sacrificio. Pero a veces podemos quedarnos en esa comunión colectiva con Dios sin entrar de manera directa, personal, cara a cara. No podemos escondernos detrás de un culto. Tiene que darse el momento que usted hable con Dios cara a cara. ¿Me está oyendo, iglesia? Es que muchos reducen su espiritualidad a la reunión en masa, todos juntos en el canto, todos juntos en la alabanza, y está bien eso. No es que estén mal, pero no están completos. Porque a la celebración que usted pueda tener aquí, en este lugar, al júbilo y la alabanza que pueda brindarle al Señor en este lugar, usted debe buscar el rostro de Dios a solas. Usted tiene que tener el hablar con Dios como un amigo cara a cara. Caminar con Dios. Hablar con Dios. Y Moisés tiene este encuentro con Dios y habla como un amigo. Y dice el 12: Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que yo soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga.
Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos dejes salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dice el Señor, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Mire la forma constante en que aparece el tema de la amistad entre Dios y Moisés. Y Moisés le insistió: déjame ver en todo tu esplendor. Déjame ver tu rostro en toda tu gloria. Y el Señor le dice: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir aún con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Esto es lo que el salmista, de esto está hablando el salmista. De la búsqueda de esa amistad con Dios. Y es que el problema básicamente en el mundo de la fe es reducir mi amistad con Dios a un asunto de actividades religiosas, a una cuestión de tareas en el templo. Y no es que tales tareas sean irrelevantes o inservibles, para nada. Pero se vuelve un problema cuando toda mi espiritualidad la quiero reducir a ese nivel religioso, sin entender que esto es más que el templo. Dios es más que el templo. Dios es más grande que todo lo que hacemos. Dios es más grande que la alabanza. Dios es más grande que la Biblia. Dios es más grande que este lugar de reunión. Dios es más grande que los ministerios. Dios es más grande de que cada cosa que realizamos. Dios no se agota ni se reduce a nada de lo que hacemos. Dios es mucho más que sirvamos en una zona, en una chiqui, en una columna, en un grupo de Jesús. Dios es mucho más que sirvamos en seguridad, en ujieres, en ministración o en multimedia, en sonido, en alabanza, con los niños. Dios es más grande. Dios es más, mucho más que todo lo que hacemos. Y no podemos reducir, no podemos restringir a Dios a una actividad, a un ministerio. Por eso dije al principio, si algunos ya de por sí están emproblemados porque aún el ministerio les vale, ¿cómo no estarán emproblemados con algo más trascendental que el ministerio? Si el ministerio, si hacen la obra del Señor indolentemente, como dice Jeremías, a Dios le molesta eso. Es más, el texto es fuerte: maldito, dice. Maldito el que hiciere la obra del Señor indolentemente. Búsquelo, ahí está. No crea que estoy inventando.
Si ya ese que agarra la obra de Dios indolentemente corre el riesgo de confundirse y de olvidar que si hay que hacer la obra de Dios con iniciativa, con solicitud, ¿cuánto más requiere buscar al Dios de la obra? ¿Me van entendiendo, hermanitos? Si alguno agarra el ministerio de chiste, de juego, de changoneta, y eso ya molesta a Dios, ¿cuánto más tener en poco a Dios mismo y descuidar la búsqueda fecunda, viva de su presencia? Aclaro esto porque no estoy pensando ni diciendo que debemos descuidar las cosas de Dios. Solo estoy diciendo que el Dios de las cosas es mayor y tenemos una tarea extra, mucho más allá de lo que hacemos. Y digo por todos aquellos que andan pidiendo permiso para no faltar, para faltar al culto pudiendo estar, o dejan cualquier actividad que puedan hacer otro día, no, la dejan el día de culto. Ahí me escribía un pastor ese día: pastor, me da permiso, no voy a poder llegar porque estoy aquí trabajando hasta tarde. Ajá, ¿y por qué no fuiste a trabajar ayer mejor hasta anoche? ¿Por qué pedís permiso el día de culto y no el día del partido en el estadio Cuscatlán? Si ayer no había culto, ¿por qué no trabajaste ayer? Hasta altas horas. ¿Por qué sí pedimos permiso para el culto, pero no para ir al estadio? De esa indolencia estoy hablando yo. Por no usar una palabra que vaya a hacer que se desmayen algunos aquí. De esa indolencia. De cómo se pueden hacer muchas cosas en otros días, pero no es el día de culto el que sacrificamos. Es el día de mi servicio que sacrificamos. Es el día de la obra del Señor, de las cosas de Dios. Y uno se pregunta, si así tienen las cosas de Dios, ¿cómo tendrán a Dios? Si así tienen las cosas de la casa de Dios, ¿cómo tendrán a Dios entonces? Porque si ya de por sí tenemos un problema con las cosas de Dios, ¿qué decir con el Dios de las cosas? Ni quisiera pensar cómo estos líderes tienen su amistad con Dios, ni quisiera pensar eso. Porque si logro dibujar una maqueta de su compromiso con las cosas de Dios y la maqueta la veo toda desfigurada, no quisiera pensar qué desordenada tienen la relación con Dios. ¿Me entienden, hermanitos? Que también es con ustedes, que muchas veces solo son excusas para no ir a la casa del Señor. Unas pringuitas y ya van de aguados. Ay, es que a última hora me llegó una visita. Es que sentí la brisa y me va a hacer daño. Pero para cualquier otra tontera, ahí van que ni las patas les alcanzan. Ahí van zumbados. Y uno dice, si las cosas de la casa de Dios las tienen en poco, no quisiera ni imaginar cómo tienen al Dios de la casa de Dios. A ese Dios, qué amistad tienen con Dios. ¿Bajo qué términos caminan con Dios? ¿Cómo está esa comunión? Pues ese hablar cara a cara con Dios. ¿Siquiera hablan con Dios cara a cara?
siquiera platican con Dios, siquiera tienen un tiempo para sentarse con Dios y decirle: Dios, yo te necesito, yo quiero encomendarte. Y ya veremos lo que el salmista le va a pedir a Dios. A veces están envueltos en las cosas de Dios que se nos va por alto el Dios de las cosas. Y esto es lo que el Salmo quiere decirnos de manera frontal. Si ya de por sí las cosas de Dios exigen nuestra excelencia, ¿cuánto más ha de exigir el Dios de las cosas? Y no hablo, hermanitos, que usted pueda faltar un día a un servicio por una razón justificada. No hablo de eso. O que usted me diga, a veces los pastores me escriben: pastor, mire, yo quiero un tiempo para mi familia. Dele, tómeselo, le digo yo. Es necesario, es fundamental. Arregle y tómese, porque es necesario. Pero no hablo de eso, hablo de esa indolencia con la que se toman las cosas de Dios, que lo cambiamos por cualquier cosa. Cualquier cosa aparece y desplaza a Dios y sus cosas. Las cosas de Dios son la primera opción que tenemos para desplazar, para cambiar, para quitar. De eso estoy hablando yo. De ese desprecio por las cosas de Dios, como los hijos de Eli. David ha hecho mucho por la casa de Dios. Dice el Salmo, perdón, el segundo libro de Samuel, acompáñenme. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dice: una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Y aquí aprendamos esto, porque hay enemigos externos que son fuertes, son grandes, son poderosos, son visibles. Pero nadie puede confiarse creyendo que sus enemigos han sido derrotados, porque hay otros enemigos que son invisibles y también son grandes y poderosos, y a veces están dentro de nosotros. Y una vez que hemos vencido a los enemigos externos, pareciera como que ya tenemos victoria en todos los caminos. Pareciera como que ya no debo buscar el rostro de Dios. Y cualquiera puede engañarse en esta tónica, y es algo que David nos va a enseñar. Por eso no me pierda el segundo 7. Vayamos de nuevo al Salmo. Por eso dice David en el 11 del Salmo que estamos estudiando, ¿qué le dice? Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. Es que vencer a los enemigos que tenemos externamente, visiblemente, y los hemos derrotado y hemos puesto nuestro pie sobre su cuello, puede confundirnos, creyendo que ya tenemos toda victoria. Pero hay otros enemigos que no están afuera, y por eso cuesta verlos, porque no los veo con mi visión. No veo cuando se burlan, cuando me menosprecian, cuando se ríen, cuando me ven de menos. No lo veo porque no están afuera, están adentro. Y porque están adentro, necesito unos ojos especiales de Dios para ver los enemigos que llevo aquí dentro. Y estos son peores, porque al no verlos,
están haciendo 1001 cosas y yo no me percato. Al no percibirlos, no tengo capacidad de emitir un juicio sobre ellos, porque están adentro de mí y gozan de mi aceptación, gozan de mi visto bueno, porque somos uno. Pero no por el hecho que sean uno, porque están dentro de mí, significa que no sean mis enemigos. Significa que no me llevan a la derrota. No significa que sean amistades positivas a mi vida, sino son enemistades. Y nos cuesta no solo verlos, sino también juzgarlos. Y les damos nuestra cobertura y nuestra amistad, porque están aquí adentro. Se requiere una súplica divina como Él: guíame por tu camino. Se requiere los ojos del Espíritu en nosotros para poder discernir a los enemigos que tenemos por dentro. Una vez habiendo vencido a los enemigos externos, no significa que hemos derrotado a todos nuestros enemigos. Una vez que hemos derrotado a quienes me declararon la guerra, no significa que hemos derrotado a todos los que me quieren hacer daño. Hay enemigos silenciosos, invisibles, que habitan en nosotros o tan cerquita de nosotros, y están ahí para perjudicarnos. Y por eso el salmista va a pedir en esta parte a Dios una dirección especial, porque a veces ningún enemigo pudo derrotarnos, y a veces nos derrotamos nosotros a nosotros mismos. Es como Israel. Balac, el rey, manda a llamar a Balaán para que maldiga al pueblo de Israel, porque quiere derrotarlo. Y Balaán se sube a una montaña, y cuando va a maldecir, comienza a bendecir. Y Balac le dice: ¿para qué te he traído? ¿Qué te pasa? Y Balaán le dice: probemos en aquella montaña. Vamos, güey, levantame altares. Y aquel afanado en maldecir, pues va a gastar en altares y en animales y en todo lo que sea necesario para maldecir a Israel. A veces los enemigos hacen más sacrificios para maldición que nosotros para bendición. Y Balaam va a hablar y vuelve a bendecir. Y no hubo manera, anduvo de lugar en lugar y cada vez terminaba bendiciendo. Y no pudieron derrotar. No podían contra Israel. Y a Balaam se le ocurrió una cosa distinta. No le dijo: no lo confrontemos, seduzcámoslo. Y llamó a mujeres moabitas para que hicieran culto sagrado con los israelitas. Y ahí se encendió la cólera de Dios. No pudieron los enemigos luchar, vencerlo, maldecirlos. Ellos a sí mismos se vencieron. Y son los enemigos más difíciles, hermanitos. Por eso, aunque estemos tomando las cosas de Dios y las cosas de la casa de Dios con todo el amor y el cariño, tenemos que subir de nivel y entender que no solamente es la casa de Dios, sino el Dios de la casa. Es caminar con Dios, es buscar a Dios, es ser amigo de Dios, es tener tiempo de amistad, de comunión, es dejarnos guiar por Dios. Es que Dios nos tome de la mano como un padre y nos lleve por el buen camino.
Es como dice, es que yo le enseñé a andar desde niño a Efraín. Es ese que Dios nos lleva, nos conduce, como un padre lleva a su hijo. No es cosa meramente de vincularnos al quehacer de la iglesia. No es asunto meramente de saber el teje y maneje de las cosas de la iglesia. Es asunto de tener comunión con Dios. Es ser amigo con Dios. Platicar. Pasar de ser siervo a ser amigos. Y no es que dejamos de ser siervos. No, es que seguimos siendo siervos, pero escalamos un nivel de amistad con Jesús. Ahora os llamaré amigos. Es entrar en esa vida de servicio, pero hay que entrar en la vida de amistad. Y muchos nos podemos quedar como siervos, pero somos amigos. Amigos de Dios, pues. No digo de nosotros aquí. No, amigos de Dios. Vivir trabajando en las cosas de Dios como siervos y siervas, pero poder subir a la intimidad con Él y buscarle. David ha descansado, volviendo a 2 Samuel, de sus enemigos, y él se percata de algo, y es del arca. Y él dice, como puedes ver, le dice a Natán: yo habito en un palacio de cedro, y el arca de Dios se encuentra bajo el toldo en una tienda de campaña. Con esto David le quiere decir a Natán que le quiere hacer una casa. Y aquella noche la palabra del Señor vino a Natán, porque la palabra de Dios siempre viene. Ve y dile a mi siervo que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo hicieron en el principio. Pero ahora el Señor te hace saber al final del 11 que será Él quien te construya una casa. 13, será Él, tu hijo, el que construya una casa en mi honor. 14, yo seré a Él por padre y Él será a mí por hijo. Es Dios entrando en una amistad con David más profunda. Tú me quieres hacer una casa, pero yo te digo a ti que yo te voy a hacer casa, le dice Dios. Y ahora viene David y responde, porque esta es la amistad con Dios. Dios le habla y David responde. Versículo 18, el rey se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas.
a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres. ¿Qué más te puede decir tu siervo que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra. 22. Qué grande eres. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar a tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios cuando al paso de tu pueblo, el cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Y sigue orando David y le dice en el 28, Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a este siervo, tú eres mi Dios y tus promesas son fieles. David está cara a cara con Dios y reconoce que si ama y quiere buscar el bienestar de la casa de Dios, él sabe que su seguridad y victoria está en Dios. Y le dice: dígnate bendecir a la casa de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendecida para siempre. David entiende que es Dios el que da la bendición. Y si Dios bendice, quedará bendito. Y no importa cuántos enemigos se levanten contra ti. Por eso en el Salmo 27, luego de hablar de la casa, David va más allá. Y David habla del rostro de Dios. Ese rostro en el cual él reconoce que es la fuente de luz y de salvación. Isaías 51, 12, por favor, acompáñenme. Isaías 51, leamos desde el 7, por favor. Escúchenme ustedes que conocen lo que es recto y llevan mi ley en su corazón. No teman el reproche de los hombres, ni se desalienten por sus insultos, porque la polilla se los comerá como ropa y el gusano lo devorará como lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre y mi salvación por todas las generaciones. Despierta, brazo del Señor. Despierta y vístete de fuerza. Despierta como en los días pasados, como en las generaciones de antaño. ¿No fuiste tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó a ese monstruo marino? ¿No fuiste tú el que secó el mar, esas aguas del gran abismo? El que en las profundidades del mar hizo camino para que por él pasaran los redimidos. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. 12. Soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres? A simples mortales que no son más que hierba.
¿Está oyendo eso, hermanito? El que te guarda de estos mortales es el Señor. Debes de subir un poco más del templo. Debes ir más allá que las cosas del Señor. Y sigue diciendo, versículo 13: ¿has olvidado al Señor que te hizo? Al que extendió los cielos y afirmó la tierra. ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir? Pero ¿dónde está esa furia? Y dice el Señor: pronto serán liberados los prisioneros. No morirán en el calabozo, ni les faltará el pan, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo agito el mar y rugen sus olas. El Señor Todopoderoso es mi nombre. He puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra, y he dicho: tú eres mi pueblo. Aleluya. Y sigue agregando este pasaje maravilloso. Versículo 21. Por eso escucha, tú que estás afligida, que estás ebria, pero no de vino. Así dice tu Dios y tu Señor, tu Dios que aboga por su pueblo. Te he quitado de la mano la copa que te hacía tambalear. De esa copa que es el cáliz de mi furia, jamás volverás a beber. La pondré en manos de los que te atormentan, de aquellos que te dijeron: tírate en el suelo para que pasemos sobre ti. Y te echaste boca abajo sobre el suelo para que te pisoteara todo mundo. Mas ahora despierta, Sión, despierta. Revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa. Ponte tu vestido de gala, que los incircuncisos no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, levántate, vuelve al trono. Libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice el Señor: ustedes fueron vendidos por nada, y sin dinero serán redimidos. Porque así dice el Omnipotente: en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí, y en estos últimos tiempos Asiria ha oprimido sin razón. Y ahora dice el Señor: ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice: aquí estoy. Iglesia, busca el rostro de Dios, porque Él te dice: aquí estoy. No te quedes en el plano del templo. Busca al Señor. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión.
ruinas de Jerusalén prorrumpan en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¡Aleluya! Por eso David es el orante que nos guía en este salmo a escalar mucho más allá de la religión, a escalar mucho más allá de las cosas cotidianas que tienen que ver en la vida de la iglesia. David es el profeta que nos advierte que no podemos reducir al Señor al quehacer operativo del templo, que Él sigue siendo Dios, que reina, que está presente para nosotros, que está desnudado su brazo para darnos salvación, y por tanto debemos buscarle a Él, y no reducirnos, no ahogar la comunión con Dios en los asuntos operativos de la iglesia. Está bien trabajar, está bien servir, es la obra de Dios, pero no podemos quedarnos aprisionados en el ir, venir, subir, bajar, hacer y deshacer de la obra. Tenemos que hablar con Dios, tenemos que caminar con Dios, debemos tener amistad con Dios, buscar tu rostro. El corazón me dice: busco tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Algo que va más allá de buscar la casa del Señor. David buscó la casa. El Salmo 132 nos va a decir, no se los llevo por tiempo, pero va a decir David: Señor, yo hice un juramento, no voy a descansar hasta que tu arca tenga un lugar donde reposar. No pegaré ojo, no estaré tranquilo hasta que tu arca tenga templo. Pero David es el hombre que nos guía más allá. Es el hombre que nos lleva delante de Dios, que nos dice: está bien el arca, está bien trabajar para hallar casa al arca, pero nada de eso sustituye buscar el rostro de Dios. Dios habla al corazón de David y le dice: David, busca mi rostro. Sí, está bien que busques el templo, pero ve un poco más allá, busca mi rostro. Y está bien estar en las cosas de Dios, pero mucho más hay que buscar el rostro de Dios. David le suplica en el versículo 9: no te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. David conoce perfectamente la vieja historia de Saúl, y es notorio en el texto hebreo la construcción. El corazón me dice: busca tu rostro. Esta frase busca es idéntica allá en primer libro de Samuel. Acompáñenme, capítulo 28. La construcción y
Y la frase es similar a primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Cuando Saúl ordena y le dice: busquen a una adivina para que yo vaya a consultarla. Es la misma: busca mi rostro, busca una adivina. Y claro, ¿a qué vino todo esto? Bueno, vino porque, versículo 4, los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió a todos los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Y por eso consultó al Señor. Pero el Señor, ¿qué, hermanitos? No le respondió, ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Y le ordenó: entonces busquen una adivina. Y en Primera Crónicas, cuando se hable de la muerte de Saúl, hay una frase lapidaria que se dice sobre Saúl, capítulo 10 del primer libro de Crónicas. Versículo 13, 10-13 de primera de Crónicas. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. David sabe esto. David sabe de ese silencio de Dios que mata, que ahoga. David sabe que si Dios no responde, estamos a las puertas del sepulcro. David sabe que si Dios no me habla, es mejor morirme. Porque David sabe que la vida verdadera no está en las cosas que tenemos, sino en la amistad con Dios, en que Dios me hable, en que Dios se comunique conmigo. Eso es vida. Y es que a veces andamos buscando tanto las cosas que nos olvidamos que la verdadera vida es Dios y su palabra. Podemos tener muchas cosas materiales y estar muertos. Muertos, vivos quizá existiendo, pero muertos en la alegría, en la esperanza, en la fe, en el gozo. Por eso David, volvamos al Salmo. David le dirá en el siguiente salmo, en el Salmo 28, le dirá, versículo 1: a ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si tú guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Para David, si Dios no me habla, prefiero estar muerto. Y no sé realmente cómo puede vivir alguien sin oír la voz de Dios. Les he dicho siempre, hermanitos, el día que crea que no tengo ya palabra del Señor que traerles, mejor dejo esto. Si ya no hay una palabra de Dios que llega a mi corazón, nada de este mundo me va a satisfacer, nada. Las cosas
que puedo tener, vivir o experimentar en esta vida solo tienen sentido después que Dios me habla. Sin esa voz de Dios no tuviera sentido absolutamente nada. Todo lo que le da sentido a mi vida es su palabra, su voz. Eso me renueva, eso me refresca, eso me da vida, eso me sostiene. Si Dios no hiciera eso, prefiero no seguir sobre la tierra. ¿Qué sería sin la palabra? ¿Qué me pudiera dar la alegría suprema si no es la palabra? Nada, hermanitos. Nada, nada, nada me gratificaría mi corazón. Y esto no es retórica, esto no es imaginación, esto no es ningún drama, esta es la esencia de mi vida. Si Dios no me hablara, yo me secara. ¿Y para qué seguir? ¿Para qué? Algo definitivamente cierto que ustedes puedan tener, hermanitos, es que Dios me da siempre una palabra para ustedes. Tómenla, no porque yo se la dé, yo no soy nada. Tómenla. Ese es el mayor tesoro que tengo, es lo único verdaderamente que tengo, que poseo. Lo más real que puedo ser en mi vida es la palabra que recibo de Dios. Esa palabra es nuestra vida. Acójanla, escúchenla una y otra vez. En esta palabra está su vida. Por eso dice el salmista: no te calles, porque si tú me niegas la palabra, si guardas silencio, mejor mátame. Y es que así debería ser, hermanitos. No debería haber un tesoro más grande para nosotros que oír su voz, oír su palabra. Esa palabra es aliento de vida. Iglesia, no es solo las cosas de Dios, es el Dios de las cosas. No es solo venir a buscar las bendiciones de Dios, sino al Dios de esas bendiciones. Venir a agradarle, venir a buscarle. ¿Qué quieres de mí, Señor? Aquí busco tu rostro. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuáles son tus caminos para mí? Es que cuando le buscamos a Él, nos abrimos a lo que Él quiere de nosotros. Cuando buscamos su casa, a veces buscamos lo que queremos de Dios. Pero cuando le buscamos a Él, Él nos dice qué quiere de nosotros. Y ahí entramos en amistad. Ahí es cuando empezamos a caminar con Dios. Cuando Él me dice lo que quiere y yo hago lo que Él quiere. Voy donde me diga. Voy a su casa y le digo lo que quiere, lo que quiero. Y Él me acompaña con su bondad y generosidad. Me da victoria sobre mis enemigos, pero le busco a Él. Y Él me dice lo que quiere de mí. Y ahí va la amistad, caminando, avanzando, creciendo. Y entonces caminamos con Dios. Y se dirá como Enoc. Y caminó Enoc con Dios. Así debe decirse de nosotros. No solo que vamos a la iglesia, que caminamos con Dios. Amén, hermanitos. Vengamos a buscar el rostro de Dios. A ese Dios cuya palabra es fiel. A ese Dios que nos convoca. A ese Dios en cuya mano está
nuestra bondad. Vengamos a buscar el rostro de Dios, hermanitos. El corazón me dice, busca tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No escondas de mí tu rostro. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Yo te busco. Dígase en la iglesia. Yo te busco con fuego. Busca a tu Dios. Búscalo. Mi corazón. El Dios que te dice, aquí estoy. Búscalo. Yo te busco. Él no se ha ido. Él no se ha ido al exilio. Él no ha sido capturado. Recibe mi. Él no está atado. Él te dice, aquí estoy. Yo te anhelo. Dígase a la iglesia. Te necesito. Te amo. Buscadme y viviréis. A mí Grita todavía el profeta. Buscadme y viviréis. Yo te busco. Todavía resuena Yo te busco. en el pasillo del tiempo Con fuego. el mensaje del profeta. Buscadme y viviréis. Mi corazón. Buscadme y viviréis. Yo te busco. Buscadme mientras pueda ser hallado. Yo te busco. Llamadme. Recibe mi adoración. Te anhelo. Te necesito. Busca mi rostro, dice el Señor. Te amo más. Hay vida. A mi ser. Hay vida en Él. Hay vida en Él. Anhelo. Te necesito. Te amo más. Aleluya. Que a mi ser. Yo te anhelo. Te necesito. Te amo más que
Dios, solamente en ti descansa nuestra alma. No tenemos otro Dios fuera de ti. Tú eres nuestro Dios. El Dios cuya mano parte el mar para que avancemos. El Dios cuya palabra trae a nuestra vida las bendiciones que tanto necesitamos. El Dios que se nos adelanta para prepararnos donde descansar. El Dios que se viste de misericordia. En ti, Dios, no en la obra de nuestras manos. En ti está nuestra vida. En ti y no en nuestras relaciones. En ti y no en nuestras posesiones. En ti y no en nuestras posiciones. En ti y no en la palabra de los hombres. Tú que nos sorprendes. Tú que nos sales al camino. Dios, necesitamos tu buena mano. Tu buena mano, Señor. Tu mano que remueve las piedras de nuestro camino. Tu mano, Señor. Tu buena mano. Señor, delante de ti estamos. Nada podemos esconder. Tú nos conoces de cabeza a pies. En ti están nuestros tiempos. Ni siquiera ha llegado la palabra a nuestra boca y tú ya la sabes. Venimos delante de ti porque en ti está nuestra esperanza y nuestra salvación. Porque en tu mano están nuestras victorias. Porque no tenemos más que a ti, Señor. Esperanza nuestra. Las voces humanas se esfuman cuando más las necesitamos. Las promesas humanas se disipan cuando más nos urgen. Los brazos humanos se apartan
cuando desfallecemos. Desnuda tu brazo y ven a salvarnos. Ven a salvarnos, Dios. En ti confiaré. Tú Aleluya, ven a salvarnos. Tú eres Dinos una vez más: aquí estoy. Andaré, en tus manos Una vez más. estaré. Dinos: aquí estoy. Sido fiel. Dinos. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres Déjanos oír tu fiel. voz. Déjanos ver tu mano. Salva a este pueblo, Dios. Sálvanos. Redime a estas madres, a estos hijos, a estos padres. A estos hombres y mujeres. Tu buena mano, Dios. Tu buena mano. Mueves montañas. Aleluya. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Los profetas Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Los profetas aparecían al pueblo y le decían: búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Yo no sé en esta noche, hermanos, con qué situaciones nos hemos presentado en la casa de Dios. Qué cosas vemos quizás que se están muriendo. Qué cosas vemos que se están apagando. Qué cosas vemos que se están terminando. Qué cosas vemos quizás que no están floreciendo, que se están marchitando. Pero para eso venimos al Señor. Porque si lo venimos a buscar, esas cosas que parecen morirse, que parecen marchitarse, en Dios vivirán. En Dios resucitarán. En Dios florecerán. Por eso Jesús, cuando empezó su ministerio y reunía a esas multitudes, les decía: busquen y encontrarán. Llamen y les responderán. Toquen y se les abrirá. Porque si de algo podemos estar seguros, hermanos, es que Dios aquí está. Iglesia, Dios aquí está. Dios aquí está. Él no se ha ido. Quizás hay oportunidades que se te fueron. Hay personas que se fueron. Quizás hay situaciones que tú piensas ya no recuperar, ya no volver. Pero quiero decirte que Él aquí está. Él no se ha ido. Él no pasó de largo. Él se ha detenido. Él no te ha dicho mañana voy a llegar. Él no te ha dicho ya vamos a ver. Él aquí está, pueblo. Y Él nos dice: búsquenme, búsquenme, búsquenme y vivirán. Padre, en el nombre de Jesús, solo tú conoces aquellas realidades, Señor, con las cuales hemos venido en esta noche, que quizás en nuestra humanidad parece que ya se terminaron. Quizás en nuestra humanidad parecen ya huesos. Quizás en la realidad que nosotros vemos, Señor, palpable, quizás ya no vemos oportunidad alguna. Y hemos venido quizás esta noche a tu casa diciendo:
quizás ya no va a suceder. Pero sabes, iglesia, el Dios al que vienes a buscar es un Dios tan maravilloso que Él no está pensando en las cosas de antaño. Él está pensando en cosas nuevas. Y muchos de nosotros a veces venimos buscando recuperar lo que perdimos cuando Él está haciendo cosas nuevas. Por eso el profeta le decía al pueblo: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, estoy haciendo cosas nuevas. Es que si le venimos a buscar, hermanos, en Él siempre encontraremos cosas nuevas. En Él siempre encontraremos una respuesta. En Él siempre encontraremos la salida. Por eso, hermanos, busquemos siempre al Señor. Busquemos siempre su palabra, porque sin duda alguna jamás volveremos con las manos vacías. ¿Saben por qué? Porque Él siempre tendrá compasión de nosotros. Esta noche tú debes salir de este lugar con la convicción, con la fe de que no vas con las manos vacías, de que Él te ha tenido compasión y te ha alimentado con una palabra, y que esa palabra es: búscame, búscame. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos no solamente estar interesados en tus cosas, sino también, Señor, interesados en lo que tú quieres para nosotros, en lo que tú deseas de nosotros, en lo que tú quieres entablar con nosotros. Gracias te damos porque tú nunca nos abandonas, porque tú siempre nos envías una palabra, Señor, y no dejas que regresemos con nuestro corazón y con nuestras manos vacías. Gracias, Señor, en esta noche, y te pedimos que nunca, Señor, confiemos en nuestros carros o en nuestros caballos, sino que siempre, Señor mío, tú seas nuestra confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos.